ahora para que por favor demos inicio. Muchas gracias. Bueno, súper. Gracias a todos por asistir. Bienvenidos a la charla de endoftalmitis infecciosa. Vamos a comenzar con una breve introducción de qué es el tema, la incidencia, la definición, su epidemiología, no solamente global, sino en Colombia, que es justo en donde estamos y que es muy prevalente e importante saber todo lo que tenemos que saber de endoftalmitis. Entonces, la endoftalmitis es una reacción inflamatoria intraocular severa de etiología infecciosa. Esta principalmente va a afectar estructuras tanto anterior y posterior del ojo, pero en algunos casos puede afectar estructuras adyacentes como la retina o la coroides. Esta se divide entre la exógena o la endógena, que vamos a indagarla más profundamente durante la presentación. Es de incidencia baja, con mayor frecuencia es el mecanismo exógeno, que puede ser ya sea por una cirugía ocular o por un trauma ocular abierto, y con menos frecuencia tenemos la endoftalmitis infecciosa endógena en un alrededor del 2 al 8%. Entonces, aquí divido un poco la epidemiología de la incidencia global y en Colombia, con aspectos como la endoftalmitis por catarata, por la cirugía de catarata, la endoftalmitis postraumática, que es muy prevalente, sobre todo aquí en Colombia por las zonas rurales, y la endoftalmitis endógena. Entonces, globalmente, la endoftalmitis por cataratas tiene una incidencia del 0,01 al 0,3%, y con unas buenas prácticas de higiene debido a la cirugía puede ser menor como de 0,01 a 0,08%. En Colombia, en la clínica Barraquer, tiene una incidencia del 0,06%. Por otro lado, la endoftalmitis postraumática, que es exógena, eh, puede ser de una incidencia alta y aumenta mucho más cuando es causante de un cuerpo extraño intraocular. Aquí en Colombia específicamente tiene una incidencia del 5 al 14%, y en entornos rurales, como les había comentado, que puede ser muy prevalente aquí en Colombia, tiene una incidencia de hasta el 30%. La endoftalmitis endógena tiene una prevalencia del 2 al 8% y se destaca mucho por el microorganismo Klebsiella y principalmente por un absceso hepático. En Colombia, los microorganismos más prevalentes son las Klebsielas y el Streptococcus aureus, y tiene un 2,25% de mortalidad. Igualmente, no es una enfermedad de baja incidencia y puede ser tratada, y ya vamos a ver un poco más los tratamientos de esta. Ahora vamos a andar un poquito más en la etiopatogenia y la microbiología de la enfermedad. Comenzando con la endoftalmitis exógena, es principalmente causada postquirúrgica, es la más frecuente, y la cirugía que más puede llegar a generar una endoftalmitis exógena es la cirugía por cataratas. Y puede ser porque tiene factores de riesgo como una rotura capsular posterior o que sea una cirugía demasiado prolongada. También tenemos las inyecciones intravítreas, que vamos a ver un poquito más a profundidad en la presentación, que tiene una incidencia del 0,02% a 0,05%, y el riesgo va a aumentar mucho más si son múltiples inyecciones, puesto que esto va a generar una ruptura repetida de la barrera y esto va a facilitar que haya una colonización. Tenemos la postraumática, que es muy importante en el contexto de Colombia, es muy frecuente y es de alta gravedad. Y es aún más grave si hay retención del cuerpo extraño ventricular. También aumenta mucho más el riesgo cuando el cuerpo extraño proviene de un material orgánico, ya sea madera o tierra, y esto aumenta el riesgo de contaminación por bacterias gram positivas y por hongos. Los factores de riesgo que podemos ver en la endoftalmitis infecciosa exógena son procedimientos quirúrgicos e inyecciones intraoculares, como la cirugía de cataratas, las inyecciones intravítreas o infecciones que se pueden dar en el vítreo también, trasplante de córnea y el traumatismo penetrante ocular. Lo que también va a aumentar mucho más el riesgo es que haya un retraso en la reparación de las heridas, que haya contaminación por objetos orgánicos, como ya mencionado, la madera o eventos como en la tierra, que haya ruptura de cristalino o en fragmentos lenticulares detenidos, y que sea predominio de infección por Bacillus cereus. Ahora vamos a hablar un poco de la patogénesis. Lo quise hacer como con flechas para que podamos guiar como el orden de infección en la enfermedad. Primero va a haber una entrada del organismo, ya sea por una cirugía, por un trauma, por una infiltración o alguna inyección. Esto va a generar que haya una colonización intraocular,
en el víteo o en el acuoso, que es un medio muy favorable porque no tiene una alta defensa inmune y porque no está vascularizado. Cuando hay una colonización, esto va a ocasionar una activación del sistema inmunitario, un aumento de factores proinflamatorios que nos pueden llevar a una inflamación destructiva. Entonces va a haber una infiltración masiva de neutrófilos que van a secretar enzimas proteolíticas, radicales libres y mediadores lipídicos que van a generar un daño tisular directo y vamos a ver edema y pérdida visual irreversible o en otros casos panoftalmitis. Ahora, con la endoftalmitis endógena, que es menos prevalente, pero aún así es muy importante, sobre todo en contextos hospitalarios, porque se puede dar por alguna diseminación. La causa fúngica es del uno, puede generar en casos de 1 a 2000, o sea, entre una persona en 2000 personas, y lo que más prevalece es la cándida y el aspergillos. En la causa bacteriana puede encontrarse en un paciente de 2500 y van a predominar los gram negativos en un 66%. Los gram positivos pueden predominar en un 19%. Posinfección podemos encontrar que los pacientes pueden llegar a tener en un 80% una visión 20/200 o menos posterior a la infección. En un 20% de los pacientes vamos a ver evisceración, o sea que vaciamiento del contenido del globo ocular, y un 4% de la mortalidad si no es tratada a tiempo. Los factores de riesgo que podemos ver en la oftalmitis endógena son un poco más distintos que en la exógena, y estos son enfermedades subyacentes que predisponen a infección sistémica, como son enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares o las neoplasias también tienen una alta incidencia y son importantes para esos factores de riesgo. El abuso de drogas intravenosas, el uso crónico de catéteres, un paciente que ha estado en UCI tiene factor de riesgo para tener endoftalmitis endógena, que el paciente haya tenido infecciones por endocarditis, celulitis, neumonía, COVID-19 y otros pacientes en general inmunocomprometidos, como pueden ser los bebés prematuros con bajo peso al nacer, el uso de corticoides sistémicos, estar en un posoperatorio de alguna cirugía, diálisis, alcoholismo y pues el VIH. La patogénesis de la endoftalmitis endógena comienza con un foco infeccioso, que puede ser la endocarditis, un absceso hepático tiene bastante prevalencia en la endoftalmitis endógena, catéteres o una neumonía, y si no ha sido controlada puede llegar a generar una bacteremia o una fungemia. Eso se nos va a diseminar por la sangre y se puede llegar al ojo, porque el ojo tiene una alta vascularización y los patógenos se alojan en la circulación coroidea. Esta va a atravesar la barrera hematorretiniana, que ahí va a empezar mucho más la inoculación intraocular. Entonces, los microorganismos van a atravesar el endotelio capilar del coroide, em, la córnea, y va a generar una inflamación purulenta. Va a haber un aumento de la inflamación, de la infección intraocular, van a haber factores proinflamatorios como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, las prostaglandinas, va a generar un daño de la retina y un aumento de la presión intraocular. Básicamente, la endoftalmitis nos va a generar un signo y un síntoma muy visible que va a ser la pérdida de la visión en el paciente. Listo. Entonces, ya hablando un poquito sobre clasificación, vamos a ver cómo estaba mencionando mi compañera que se va a dividir tanto en exógeno como endógeno. Por parte del exógeno, por inoculación directa del exterior del organismo y por parte endógena, diseminación hematógena de un foco séptico sistémico. Por la parte exógena, el posoperatorio, después de un procedimiento invasivo o un procedimiento quirúrgico, postraumática, tanto que incluya un objeto extraño intraocular como si no lo contiene o extensión incluso de los tejidos anexos si la persona presenta una infección o una inflamación en los tejidos alrededor del ojo que pueda como tal pasar o por continuidad hacia el globo ocular y generar la infección. Y pues parte endógena como las características que ya se mencionaron. Del mismo modo, podemos definirlo a partir de, según la presentación clínica en cuanto al tiempo. Esto usualmente se utiliza después de un procedimiento quirúrgico para definir no solo el tratamiento que se va a dar, sino también los microorganismos que están presentes en la infección. Podemos definirlo como agudo cuando la persona presenta la infección menos de 6 semanas postoperatoria o crónico cuando presenta más de 6 semanas postoperatoria. Y aquí podemos ya individualizar al paciente y definir como
em, los microorganismos y la forma en la que lo vamos a abordar. Y del mismo modo podemos definirlo según el agente causal. Si esta es una etiología bacteriana o fúngica, también cambia pues principalmente el tratamiento de la persona. Cuando hablamos de exógeno, las causas, como mencionó mi compañera, son las más comunes, la cirugía postcatarata, tanto aguda como crónica. Si hablamos de la cirugía aguda, usualmente presentamos microorganismos como el estafilococo gram positivo coagulasa negativo, aislándose estafilococo aureus o especies de streptococo. Dentro de la endoftalmitis crónica postcatarata, usualmente también vamos a identificar los mismos, sin embargo, también se puede presentar el microorganismo Propionibacterium agnes. También podemos identificar endoftalmitis posterior por vitrectomía, inyección intravítrea. Si hablamos de una endoftalmitis postraumática, como les mencionaba, puede ser con o sin cuerpo extraño intraocular. Esto usualmente se asocia con un pronóstico visual pobre y tanto por la lesión como se genera por el traumatismo como por la infección subyacente y que lo acompaña. Y la extensión de tejidos anexos usualmente está asociada a cuando las personas presentan queratitis, pues como tal inflamación de la córnea, celulitis orbitaria, que como les comentaba, se pasa directamente al globo ocular y genera la infección. Por parte de las endoftalmitis endógenas, usualmente son secundarias a la septicemia. Se encuentran pacientes que han presentado valvulopatías cardíacas, osteomielitis, pielonefritis o catéteres intravenosos. Los microorganismos más comunes son los estreptococo, el estafilococo aureus y bacilos, que son gram positivos, y los gram negativos, el meningococo, Haemophilus, E. coli y Klebsiella. Muchos de estos pacientes usualmente también presentan como patologías o procesos sistémicos predisponentes asociados como diabetes mellitus, algún tipo de neoplasia o inmunosupresión que lo predisponga como tal a generar este tipo de infección. Y muy importante, las personas que utilizan drogas intravenosas, o son usuarios pues, de catéteres venosos, se predisponen más a ser focos para endoftalmitis fúngicas. Entonces acá les puse una tabla con los microorganismos más frecuentes que podemos observar. También, pues, en cuanto a la prevalencia, la frecuencia más común con respecto a la patología, si es postquirúrgica, que es lo más común, o si es postraumática o asociado, pues, a tejidos anexos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que esto puede ser muy variado. Usualmente los pacientes pueden llegar a manifestar varias sintomatología o puede llegar completamente asintomáticos, por eso pues requiere un interrogatorio muy enfocado y evaluación oftalmológica enfocada para llegar al diagnóstico como tal. Se ha mencionado que hay dos sintomatologías o pues dos factores que son los más presentes en estos pacientes que lo mencionan, es la disminución de la agudeza visual y el dolor ocular. Usualmente la disminución de la agudeza visual se presenta en el 90% de los casos, acompañado del dolor ocular en un 74-85% de los casos. Sin embargo, en el 25% de los casos, las personas no van a referir dolor ocular, por lo que no descarta como tal o define si la persona no está presentando la endoftalmitis. Puede ser que solo se presenten con la disminución de la agudeza visual, por lo tanto, el examen oftalmológico es clave para llegar al diagnóstico. Del mismo modo, pueden mencionar la presencia de fotofobia o miodesopsias en menor medida, pero puede estar presente. En cuanto a la exploración oftalmológica, vamos a ver que en un 80% de los casos los pacientes van a presentar una hiperemia conjuntival asociada a edema conjuntival y epíctora. Esto se presenta principalmente debido a la vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular inducida por mediadores inflamatorios, como consecuencia de la infección. Entonces las personas van a llegar comentando que tienen el ojo rojo, que lloran mucho, que sale mucha lágrima. Y este puede ser un indicio para que nosotros nos preguntemos o cuestionemos si la persona podrá estar cursando con una endoftalmitis. Del mismo modo, en un 75-85% de los casos van a presentar una opacificación de la cámara anterior. Esto se va a ver presente a partir de la presencia de hipopión, presencia de células en la cámara anterior o fibrina. Las células usualmente son los leucos libres en el humor acuoso, producto de la inflamación intraocular, y la fibrina es el resultado de la extravasación de proteínas plasmáticas por la ruptura de la barrera hematoacuosa causada por esa misma inflamación. Entonces, como pueden ver en las imágenes, en este caso se verían las células o el efecto Tyndall como tal
en la cámara anterior y la presencia de fibrina, que nos va a indicar pues probablemente una alteración inflamatoria. Y por último, algo muy característico de la endoftalmitis, que vamos a notar y que cuando esté presente nos puede indicar mucho para em, que nos guiemos un poco hacia que es endoftalmitis, es la vitritis progresiva. En este caso, se va a observar una opacidad vítrea y un fondo de ojo no visible. Entonces, como pueden ver en esta imagen, actualmente el fondo de ojo es más difícil de observar, no se observan las estructuras de manera adecuada, entonces nos va a indicar que está la opacidad como tal. Del mismo modo puede estar acompañado de edema corneal, afectación del polo posterior o incluso con zonas de retinitis. En este caso, puse unas imágenes donde se ven como lesiones tipo algodonosas, estas son muy características de retinitis. Usualmente en caso se observan en las endoftalmitis endógenas y también asociadas cuando es una causa fúngica. Entonces, cuando hablamos de una endoftalmitis endógena, el polo posterior va a ser el que usualmente se va a ver afectado principalmente o inicialmente. Ya después del polo anterior es el que se afectará. Cuando hablamos de una endoftalmitis exógena, usualmente es el polo anterior el que se afecta y pues va afectando las demás estructuras. Y para diferenciar según el origen, para que nos podamos guiar específicamente si estamos hablando de una endoftalmitis exógena o endógena, podemos ver que la endoftalmitis exógena presenta un inicio agudo, dolor ocular intenso, disminución brusca de la visión, la presencia de ojo rojo, fotofobia, hipopión, opacidad de la cámara anterior y muy importante la vitritis. En cuanto a la manifestación endógena, puede ser de un inicio insidioso, subagudo, dolor leve ausente, disminución progresiva en la agudeza visual, por eso puede ser un poco más difícil llegar a diagnosticarlo e identificar que la persona está cursando con esta infección. Muy importante que puede estar acompañado de síntomas sistémicos asociados. La persona como está cursando con un proceso séptico o una infección adyacente del cuerpo, pues puede estar presentando fiebre, taquicardia, hipotensión, malestar renal, entre otras sintomatologías. Las lesiones focales retinianas que les estaba comentando y pues que inician el segmento posterior. Bien. Listo. Ahora les voy a hablar un poco de cómo se hace el diagnóstico de la endoftalmitis. Esta cuenta de varias partes. La primera y una de las más importantes va a ser la historia clínica. Entonces, en estos casos, lo importante de la historia clínica es básicamente cómo llegan los pacientes y en qué momento van a aparecer los signos. Según los grandes estudios y como nos lo mencionó nuestra compañera anteriormente, lo más frecuente que se van a presentar en los pacientes es visión borrosa, el dolor ocular y el hipópion. Adicionalmente, la mayoría de los casos se van a manifestar en la primera semana después de la cirugía, especialmente entre los días 4 y 7. Esto nos muestra que pues, el tiempo de aparición va a ser clave. Entonces, si un paciente consulta pocos días después de una cirugía con visión borrosa, dolor, pues debemos pensar inmediatamente en endoftalmitis. En estas imágenes, en la primera, en la superior, lo que vemos es una endoftalmitis aguda con hipopión, que es básicamente, como nos mencionó nuestra compañera, la acumulación de los glóbulos blancos en la parte inferior de la cámara anterior. En la imagen inferior de la izquierda, lo que vemos es un hipopión tras una inyección intravítrea. Y en la de la derecha, evidenciamos el hipopión con fibrina en la cámara anterior. Entonces, en la siguiente diapositiva, básicamente traje dos tablas para representar las características clínicas más importantes después de una operación. Entonces, recordemos que las iniciales EVS básicamente va a ser para endoftalmitis vitrectomy study, que fue un gran estudio clínico randomizado que fue publicado en 1995. Básicamente evaluó el manejo de la endoftalmitis posoperatoria después de una cirugía de una catarata. Entonces, este lo que nos muestra es que la mayor presentación va a ser visión borrosa, dolor, en menor medida se ve el edema, también el hipopión es muy importante, el ojo rojo y también la opacidad del medio ocular. Mientras que las iniciales para ESCRS corresponde a la European Society of Cataract and Refractive Surgeons, que es básicamente un ensayo clínico muy influyente en Europa, que lo que evaluó fue principalmente la profilaxis antibiótica intracameral en la cirugía de catarata y los efectos de esta incidencia en la endoftalmitis.
Entonces, como podemos evidenciar en la tabla de la derecha, el tiempo donde más vamos a ver que es frecuente es del día 4 al 7. Sin embargo, en el 1 al 3 es bastante común y con una menor incidencia del día 8 al 14. Entonces, continuando con la importancia de la historia clínica, hay que averiguar por los antecedentes oftalmológicos. Entonces, en la primera imagen lo que vemos es una fotografía que fue con lámpara de hendidura de un paciente con endoftalmitis tras una cirugía de catarata. Entonces, en este lo que evidenciamos es un infiltrado infeccioso junto a la incisión corneal transparente. Entonces, la importancia de preguntar los antecedentes oftalmológicos es mirar si hubo una cirugía ocular previa, ya sea una catarata, vitrectomía, inyecciones intravítreas. También podemos averiguar por traumatismos oculares abiertos o penetrantes. Entonces, en el caso de la imagen de la derecha, esta era de un paciente joven, varón, que había sufrido una ruptura del globo ocular al recibir un golpe en el ojo y a este se le practicó una queratoplastia de reparación primaria con una vitrectomía anterior. A él también se le había recolocado el lente intraocular y es por esto la importancia de preguntar también por traumas. Adicionalmente, también debemos indagar por los antecedentes sistémicos. Como lo mencionaron anteriormente, es importante averiguar por diabetes mellitus, inmunosupresión, el uso crónico de corticoides, también averiguar si hay focos infecciosos sistémicos, en la endógena sobre todo, como lo vimos, por endocarditis, abscesos, bacteremias. Y en este caso, pues esta es una imagen de un fondo de ojo con una retinopatía diabética no proliferativa severa, donde pues podemos evidenciar que hay múltiples hemorragias y exudados. En cuanto a los factores de riesgo, pues los dividí en cuatro que son los más importantes. Primero, los quirúrgicos. Entonces, como le mencioné anteriormente, si hay una ruptura capsular, si hay una pérdida del vitrio, si hay una incisión no estanca, una fuga. También averiguar si tuvo una cirugía prolongada, averiguar si hubo una antisepsia inadecuada. En cuanto a los oculares, básicamente los principales sería la blefaritis, que recordemos que es una inflamación crónica, lo que genera una colonización bacteriana en los márgenes palpebrales, como lo vemos en la imagen superior. Esto lo que va a hacer es que aumenta la carga microbiana de la superficie ocular, incrementa el riesgo de la contaminación intraocular durante un procedimiento quirúrgico o en inyecciones intravítreas. Adicionalmente, pues como lo vemos en la segunda imagen, la presencia de algún cuerpo extraño intraocular. Esto va a constituir un portal directo para la entrada de bacterias, de hongos al segmento posterior, y esto lo que va a hacer es favorecer el desarrollo de una endoftalmitis postraumática que va a tener un pues, peor pronóstico visual. Y por último, también están los sistémicos. No sé si quieres devuélvete un segundo. Eso, gracias. Los sistémicos, entonces, como lo mencionamos anteriormente, la diabetes, la inmunosupresión, las hemodiálisis, averiguar si el paciente es usuario de drogas intravenosas, si ha tenido, si ha estado hospitalizado recientemente, si ha tenido algún foco a distancia, una sepsis. Entonces, en la imagen inferior de la izquierda era el caso de una mujer de 85 años con una endoftalmitis aguda que fue 14 días después de una inyección intravítrea. Entonces, acá es importante recordar que a pesar de que las inyecciones intravítreas, pues, aunque son muy seguras, y son muy frecuentes en el tratamiento de ciertas patologías retinianas, estas igualmente representan un riesgo acumulativo para generar una endoftalmitis. Entonces, es importante recordar que la contaminación, pues, nos puede llegar a producir una inflamación severa con el hipopión y con una pérdida visual significativa. Y en el caso de la imagen inferior de la derecha, era la vista del ojo izquierdo de una mujer blanca de 41 años que había sido prostituta y era consumidora de drogas intravenosas. Entonces, en este caso se había evidenciado una endoftalmitis endógena por cándida en el ojo izquierdo. Ahora sí, siguiendo con el examen oftalmológico, acá es importante recordar que el diagnóstico de la endoftalmitis es clínico y dentro de estos encontramos los síntomas claves que van a presentar la mayoría de los pacientes, siendo la disminución rápida de la visión, el dolor ocular, el ojo rojo, la fotofobia y podemos también evidenciar secreción y lagrimeo post una inyección intravítrea.
Dentro de esta evaluación clínica lo vamos a ver con la tabla de Snell, mirando la agudeza visual, la biomicroscopía con la lámpara de hendidura y una presión intraocular. Ahora siguiendo, vamos a ver el examen oftalmológico. Entonces, esto va a ser lo más importante del diagnóstico y son los signos en la exploración. Entonces, en la biomicroscopía, el hipopión es lo más característico, al igual que la fibrina en la cámara anterior, el edema corneal, como lo vemos en la primera imagen, las membranas pupilares, la pérdida del reflejo rojo. Entonces, en la primera imagen lo que evidenciamos es el hipopión con un humor purulento en la cámara anterior, que va a ser el signo característico de la endoftalmitis aguda. Adicionalmente, en el segmento posterior podemos llegar a evidenciar vitritis intensa, opacificaciones de los medios, hemorragia retiniana, retinitis o vasculitis. Estos también como signos externos comunes, el ojo rojo, la miosis, la presencia del hipopión inferior, que va a ser de los motivos de consulta más frecuentes. La tercera imagen lo que nos ilustra son básicamente complicaciones visibles de este segmento posterior. Usualmente son posteriores a inyecciones intravítreas y esto pues es útil para señalar las hemorragias retinianas y las vasculitis. Por último, en la cuarta imagen lo que evidenciamos es un fondo de ojo que muestra un infiltrado blanquecino en el área macular. Esto va a ser compatible con un foco infeccioso en endoftalmitis endógenas. Entonces, adicionalmente se puede llegar a evidenciar vitritis leve que va a difuminar los detalles retinianos. Y por último, vamos a hablar de la exploración complementaria. Entonces, vamos a hablar del ultrasonido biescano. Entonces, en estos estudios complementarios, pues primero quiero recalcar que, como les mencionaba anteriormente, el diagnóstico de la endoftalmitis es clínico, es basado en los síntomas y en los hallazgos en la exploración, pero se puede llegar a confirmar con ecografía ocular. Esto usualmente se utiliza cuando no se puede ver el fondo y se va a corroborar con estudios, ya sea microbiológicos, moleculares, que los vamos a hablar más adelante, y esto lo que nos permite es ayudarnos a identificar el agente causal y pues guiar el tratamiento. Entonces, la endoftalmitis, como le mencioné anteriormente, muchas veces no vamos a lograr ver el fondo de ojo porque los medios están opacos, como le mencionamos, ya sea porque el vidrio está inflamado, porque hay un edema corneal, por el hipopión. Por esto, la ecografía ocular se va a convertir en una herramienta diagnóstica clave que nos permite ver a través de esos medios turbios. Entonces, para que lograran ver una comparación, en la imagen superior lo que evidenciamos es la ecografía en un ojo sano. Entonces, lo que podemos ver es que el vitrio aparece como una cavidad negra, homogénea, sin ecos. En cambio, si también las play al video y en la imagen inferior de la izquierda, lo que vemos es un vitrio que se podría llamar sucio. Tiene numerosos ecos granulares de intensidad variables. Ese patrón lo que va a reflejar es un material inflamatorio fibroso y es indicativo de una infección intraocular. Además, si el vitrio está comprometido hasta la porción posterior, el pronóstico va a empeorar considerablemente y lo vamos a ver relacionado que también el tratamiento va a cambiar. Dentro de otro estudio complementario está el de ultrabiomicroscopía. Este básicamente se va a pedir en opacidades corneales que van a impedir ver la cámara anterior. Cuando tenemos una duda entre si estamos frente a un hipopión, o una hemorragia o una masa. También ante sospecha de membranas de fibrina. Y también si queremos evidenciar el compromiso del segmento anterior en casos de trauma. En estos hallazgos lo que vamos a ver son ecos hiperecogénicos en la cámara anterior y pues esta imagen era básicamente el caso de una mujer de 75 años que había tenido un antecedente quirúrgico de catarata con una implantación de lente intraocular hace 20 años y había acudido a urgencias por una pérdida progresiva de la visión. Entonces, en el examen con lámpara de hendidura se le había encontrado un material opaco en la bolsa capsular detrás del lente intraocular. Es por eso que en este caso a ella le decidieron tomar una ultrabiomicroscopía que reveló un material
ecoico contenido en el sector temporal posterior de la bolsa capsular. Dentro de otros estudios complementarios encontramos el de la microbiología. Entonces, básicamente lo primero que vamos a hacer es tomar muestras de humor acuoso o vítreo, donde se van a realizar tinciones rápidas con Gram, ya sea para bacterias o en KOH, cuando tenemos sospecha de una infección en caso fúngico, perdón. En el cultivo en medios bacterianos y fúngicos va a ser el gold estándar para identificar los microorganismos y su sensibilidad. En los casos de endoftalmitis endógena también pedimos hemocultivos porque la infección puede venir de un foco sistémico como lo vimos anteriormente. Estos estudios pues van a tener una gran limitación que es básicamente que los resultados pueden llegar a tardar y a veces son negativos. Y como les mencioné anteriormente, el diagnóstico de esto pues básicamente es clínico. Esto lo que nos ayuda es a guiar el tratamiento. Sin embargo, pues a pesar de que tardan mucho tiempo y a veces pueden llegar a ser negativos, pues siguen siendo la base del diagnóstico. Y en las imágenes lo que vemos es las tinciones. Entonces, en la imagen A de la izquierda lo que vemos es una tinción de Gram del aspirado vitrio, donde se puede evidenciar cocos gram positivos en cadenas que van a ser sugestivos de streptococos. Y en la placa, en la imagen B, lo que vemos es un cultivo agar sangre con crecimiento de colonias con hemólisis beta que va a ser compatible con infecciones bacterianas. Dentro de otros estudios complementarios vamos a tener las técnicas moleculares. Entonces, como le mencioné anteriormente, como los cultivos a veces son lentos o negativos, se han desarrollado otros métodos moleculares. La PCR, ya sea convencional o en tiempo real, va a permitir detectar el ADN bacteriano o fúngico con una mayor sensibilidad y pues en estos casos tenemos resultados más rápidos, aunque también pueden dar falsos positivos. Y por último, encontramos el Metahegemonic Next Generation Sequencing. Este básicamente lo que nos ayuda es a identificar bacterias y hongos de difícil cultivo. Sin embargo, esto es mucho más avanzado y lo que va a analizar es directamente el material genético, lo que va a permitir identificar las bacterias y los hongos que son difíciles de cultivar. Sin embargo, pues estas técnicas aún no logran sustituir al cultivo que les mencioné, pues era algo estándar, pero son un complemento muy valioso y pues están ganando un mayor terreno en la práctica clínica y en la investigación. Bueno, ahora entrando al tratamiento, pues la endoftalmitis es una verdadera urgencia oftalmológica y por lo tanto requiere tanto un diagnóstico como un tratamiento oportuno y adecuado. Es por eso que decidí abordar este tema en diferentes partes. Vamos a hablar de cuáles son los objetivos del tratamiento de la endoftalmitis. Primero es erradicar o controlar la infección. Segundo, el manejo de la inflamación y tercero, terapias de apoyo. Entonces, para erradicar o controlar la inflamación, pues en el contexto de endoftalmitis, sobre todo exógena, los antibióticos que son sistémicos, que son los primeros que vamos a hablar, tienen una evidencia bastante controvertida. Sin embargo, pues todavía se pueden recomendar o todavía encontramos descripciones dentro de la literatura, es por eso que los traje, ya que pues primero suelen tener una baja penetración intraocular, y los comparados con las otras opciones que vamos a hablar, como las inyecciones intravítreas que tienen mejor penetración, pues no son tan recomendados. Sin embargo, los que vamos a usar son quinolonas de cuarta generación, pues por ejemplo el meropenem o linezolid. Entonces, esta es una imagen que pues habla de muchas cosas, pero la puse porque era muy didáctica, muy fácil de entender. Básicamente las quinolonas pues son un grupo de antibióticos muy útiles, muy usados, y de lo que debemos recordar es que inhiben la síntesis de ADN de los microorganismos a los que quieran, pues del espectro que ellos abarcan. Es por eso que los usamos. También les traje como la evidencia de uno de los estudios de los que me enfoqué, en el que usaron fue ceftazidima y amicacina
La ceftazina usaron 2 miligramos. Ahorita les voy a mostrar como una tabla donde está cada una de las dosis más explicadas, pero bueno, en este estudio ellos usaron ceftazidima de 2 gramos cada 8 horas y amicacina de 7,5 miligramos en una dosis inicial y luego la dieron en 6 miligramos cada 12 horas. Lo que concluyó ese estudio fue que el uso de antibióticos sistémicos no afectaba el pronóstico visual final en una endoftalmitis, sobre todo en escenarios posoperatorios. Y cuando estamos hablando de una endoftalmitis endógena, pues hay evidencia o hay descripciones más bien de que el uso de antibióticos sistémicos e intravitrios pueden reducir las tasas de evisceración o de nucleación, que pues es un escenario que quisiéramos poder evitar. Por otro lado, podemos usar antibióticos locales que pueden ser tópicos o subconjuntivales. Entonces, durante la presentación inicial es recomendable un tratamiento que sea dual, con efectos sobre gram negativos y gram positivos, es decir, un esquema de amplio espectro, y después, cuando ya determinemos el patrón de sensibilidad del microorganismo que esté causando el cuadro, ya podemos hacer un manejo que sea dirigido. Si hay presencia de úlceras o abscesos en las heridas, lo que podemos hacer es usar gotas fortificadoras que incluyen cefazolina al 5% y tra- trabramicina al 1,4%. Y una idea que encontré muy interesante y muy importante es que no se utilizan tan frecuentemente las inyecciones subconjuntivales, por más de que también hace parte de este grupo, porque pueden llegar a tener pues muchos problemas de comodidad del paciente y riesgos de hemorragia vítrea y lagrimeo. Entonces, en realidad preferimos los tópicos sobre los subconjuntivales. Listo. Ahora tenemos la tercera opción, que en realidad es la que mejor evidencia tiene y las que más se recomienda, que son las inyecciones vítreas. Entonces se recomiendan porque tienen altas concentraciones, permiten una alta concentración del fármaco en la cavidad vítrea sin tantos efectos sistémicos secundarios. Pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, que una mala dosificación del medicamento puede provocar el fracaso del tratamiento, pero también si excedemos en la dosis, puede causar efectos tóxicos en la retina. Entonces, hay dos pasos. El primero es inicialmente escoger un antibiótico de amplio espectro, como les comentaba. Y segundo, pues lo que más se recomienda es la ceftazidima en 2,25 miligramos cuando lo estamos dando intravítrea o la vancomicina intravítrea, que es en 1 miligramo sobre 1 mililitro. También, 1 mililitro, perdón. También se podría llegar a usar la micacina, que es otro antibiótico, sin embargo, ese tiene alto potencial retinotóxico, entonces por eso es que no se usa tanto. Pero bueno, esta es una tabla que básicamente agrupa como todos los antibióticos de uso común en el tratamiento de la endoftalmitis. Pues es muy chévere porque nos explica sobre todo como el espectro general de acción que tiene cada uno de los fármacos, cuáles son las rutas de administración y dependiendo de la vía de administración que usemos, cuál sería pues la dosis que debemos usar. Entonces, de los que les nombré, por ejemplo, está la vancomicina que cubre gram positivos, cubre Clostridium, cubre cocos y cubre Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, que pues son de difícil manejo. Entonces, si vamos a usarlo de una vía de administración tópica, se recomienda dosis entre 25 a 50 miligramos sobre mililitro. Si es intravítrea, como en este escenario, 1 miligramo sobre 0,1 mililitros. Y si ya son sistémicos, que se dan en adultos, usamos 2 gramos diarios divididos en dos dosis. El otro que les contaba era la ceftazidima, que cubre gram negativos, cubre cocos, cubre también gram positivos, cubre bacilos, cubre gram negativos bacilos y pseudomonas, que también son de muy difícil manejo. Entonces, si lo vamos a dar tópico, sea 50 miligramos sobre mililitro. Si se da intravítrea, era lo que les comentaba, en inyecciones de 2,25 miligramos sobre 0,1 mililitros. Y si se da sistémico en adultos, se da de 2 a 6 gramos diarios divididos en una dosis de 2 a 3. De 2 a 3 dosis, perdón. Y pues ya la micacina, que es el otro
antibiótico, que igual sabemos que hay que ser cuidadosos con él, pues cubre bacilos gram negativos, cubre pseudomonas, y si lo vamos a dar en inyecciones intravítreas, sea en 0,4 miligramos a 0,1 mililitro. También, pues como ven en la tabla, está la gentamicina, pero esa también hay que ser cuidadosos porque puede causar un infarto macular. Entonces ahora, para hablar todavía de la erradicación y controlar la inflamación, pues todo lo que les nombré hasta este momento era la terapia conservadora. Por otro lado, tenemos la vitrectomía, que su ventaja sobre la terapia conservadora es que mejora la oxigenación de la retina, reduce la carga de la inflamación ocular, proporciona muestras para la evaluación diagnóstica, permite la inspección directa de la retina, facilita un tratamiento que sea definitivo y reduce carga de la inflamación. Entonces, se recomienda sobre todo la vitrectomía completa porque incluye tanto la inducción como la extracción del vitrio posterior para evitar que se desarrollen exudados que se asienten sobre la mácula. Sin embargo, es importante que sepamos que existe la vitrectomía periférica y que si se va a hacer, el problema es que el cirujano debe ser muy conservador para evitar la formación de la ruptura iatrogénica. Entonces, por eso que se recomienda más la vitrectomía completa. Pero tenemos también otro escenario que es la endoftalmitis tardía por Propionibacterium agnes. En esa se recomienda la vitrectomía de pars plana porque es la que tiene mejor evidencia y esa normalmente se acompaña también con un alío, pero como vamos a ver más adelante, pues la alío tiene también, cumple como factor de riesgo para la endoftalmitis, pero pues bueno, se pueden usar juntas. Este es un estudio ya un poco viejo, pero del que también ya hablábamos, pero del que todavía se usa para guiarse en muchas cosas de la endoftalmitis. Es un clinical trial randomizado que evaluaba la vitrectomía inmediata y el uso de antibióticos intravítreos en el tratamiento de una endoftalmitis bacteriana posoperatoria. Se llama Results of Endophthalmitis Vitrectomy Study. Fue un clinical trial que participaron 24 centros, fueron seguidos por casi un año y en el examen inicial y en la asignación de grupos, pues como es randomizado, pues se hizo aleatoriamente. Se utilizó 4 grupos. El primero era el que se le hacía la vitrectomía inicial con antibióticos intravítreos. El otro era también vitrectomía inicial, pero sin antibióticos. Y los últimos dos, el penúltimo era una biopsia de vitrio con los antibióticos y el último grupo era biopsia de vitrio inicial sin antibióticos. Y a las conclusiones que llegaron, que fueron muy importantes, es que no hubo diferencia en la agudeza visual aguda o media con o sin antibióticos después de del posoperatorio. Y la vitrectomía fue mejor que la biopsia y los antibióticos intravitreos en los casos que eran más severos, sobre todo los que llegan con solo percepción de luz. Y lo que se usó sobre todo fue una vitrectomía central. Y también para tenerlo en cuenta existe otro estudio que evalúa o aboga por la vitrectomía completa y temprana, que incluye pues también como toda esta inducción, pero lo mismo, ellos también aclaran que si lo vamos a usar la periférica, que es la otra opción, debemos ser muy cuidadosos para evitar la ruptura. Este es otra recomendación más actual que encontré, es una revisión sistemática de todos estos antibióticos que se pueden usar. Entonces, lo que nos decía el estudio es que en cuanto a la vitrectomía, el objetivo era controlar la diseminación de la infección y dejarlo de manera focal. Y no es tan recomendado pues la vitrectomía completa por riesgo de desprendimiento de retina iatrogénica. En cuanto a los tratamientos de antibióticos intravitreos, las recomendaciones fueron que fueran inmediatamente después de la cirugía, que se repitieran a las 48 horas después de un curso clínico favorable y que se usara vancomicina más ceftazidima o amicacina, que ya sabemos en qué dosis se utilizarían. También se puede usar
dexametasona intravítrea porque pues es la mejor manera de controlar pues la parte inflamatoria y acelera la restitución y aumenta la penetración del antibiótico, que es lo que buscamos. Listo, este es como un mapa que recomendaba sobre todo la guía española. Entonces, yo sé que no tiene como la mejor resolución, pero pues básicamente nos recomendaba como cuál era la mejor manera de abordar estos pacientes. Entonces, como sabemos, tiene un manejo urgente. Tenemos que evaluar si tiene criterios de inclusión de EBC, que es el estudio que les mostré, el primero, el que es como viejito, y si cumple pues una agudeza visual grave que también les comentaba, que es la percepción del uso. Entonces, dependiendo del juicio, pues cuál es el mejor escenario. Si están en un escenario muy grave donde llegan con percepción de luz, lo mejor es hacer una vitrectomía urgente, que es lo que también ellos recomiendan. Entonces ahí es una imagen para que sepamos cómo es una inyección intravítrea. Y hablando del manejo de la inflamación, pues los corticosteroides son el mejor agente antiinflamatorio. Para ser eficaces, lo mejor es que se administren de forma temprana y en dosis adecuadas. Sin embargo, no deben utilizarse en la endoftalmitis que sea fúngica porque acelera el crecimiento de los hongos y debilita los mecanismos que tenemos de defensa. Entonces, bueno, primero se usa de manera intravítrea, se puede usar de manera tópica o de manera sistémica. Si lo usamos de manera tópica o en general, bueno, primero en general la dosis es de 0,4 miligramos sobre 0,1 mililitro, pero no existe un consenso que sea claro sobre la función, pues como que tenga esta dosis, digamos que todavía es un poco controvertida. Y si vamos a usarlo de manera tópica, puede penetrar la córnea intacta y su eficacia es proporcional a la frecuencia de la aplicación, entonces es muy buena. Si lo vamos a usar de manera sistémica, las dosis ya cambian, deben ser de 1 a 1,5 miligramos por kilo, administrados en 3 dosis divididas a lo largo del día. Hablando de la terapia de apoyo, pues lo dividí en 3 agentes o 3 grupos que son los principales o los fundamentales. Tenemos los cicloplégicos, que en ese caso son medicamentos que tienen omatropina al 2% y atropina, perdón, al 1%. Es una parte esencial del tratamiento porque alivia los espasmos ciliares y previene la formación de sinequias. Y una vez que las sinequias se formaron, si dejamos pasar tiempo, ya no se vuelven a recuperar. Entonces, paciente que tenga sinequias y que no se le haya dado psicopléjicos va a quedar con sinequias. Son pacientes que van a tener un montón de complicaciones. Por ejemplo, nunca se les va a ser fácil hacerles un fondo de ojo porque son pacientes que no dilatan. Entonces, lo que tenemos que evitar es la formación de las sinequias. Tenemos también medicamentos tópicos y sistémicos que se usan sobre todo o los preferimos estas vías de administraciones cuando tenemos pacientes que cursan con presiones intraoculares elevadas y la solución salina, que la usamos o está recomendada cuando estamos en un escenario de un paciente que está acompañado con edema corneal severo. Listo. Hablando un poco de la profilaxis, pues primero, si es de exógena, sí o sí es muy importante que tengamos buenas medidas profilácticas. Y si es posoperatoria, pues tenemos, digamos que varias, o lo que incluye son varias cosas. Uno, la antisepsia preoperatoria del fondo de saco conjuntival, la verificación preoperatoria de infecciones en el párpado, la verificación de la permeabilidad del conducto nasolagrimal y la reparación en el caso pues de que lo haya rápida de erosiones. Entonces, acá también lo que nos recomienda la Guía Europea de Cataratas y Cirugía Refractiva es que usemos la cefuroxime intracameral, que es intravitrio, 1.000 microgramos sobre 0,1 mililitros o moxifloxacino al 0,5% por peso por volumen de la gota estéril. Entonces, al final del procedimiento quirúrgico, lo que se debería hacer es, pues como toda la reparación si llega a haber,
y tener en cuenta que los contaminantes más comunes en caso de las inyecciones intravítreas son los estreptococos, como ya lo nombraron mis compañeras, que son miembros comunes de la flora oral, y estas bacterias lo que hacen es que se aerolizan cuando la persona habla, y así es como hacen como la invasión intraocular. Entonces, el otro escenario que les traía también era cuando se tiene que hacer una reparación quirúrgica de lesión por por el globo ocular abierto, cuando hay ruptura del globo ocular, o cuando estamos en un contexto de un cuerpo extraño intraocular retenido. Entonces ahí las inyecciones intravítreas profilácticas con antibiótico son muy usadas para evitar que después se dé la endoftalmitis postraumática. También, pues acá les cité la guía española. Esta básicamente nos habla de detectar en cuanto a un escenario de profilaxis los factores de riesgo. Entonces, ¿los cuáles son estos factores de riesgo? La blefaritis, la obstrucción de la vía lagrimal, prótesis oculares, que pues si lo tienen hay que retirarlos, la atopía, y nos hablaba de que la cirugía de catarata puede aumentar la incidencia de endoftalmitis por incisión. Entonces, eh, como les decía, a veces se puede acompañar con todo el tratamiento, pero hay que ser muy cuidadosos porque pues podría llegar a aumentar la incidencia. Esta es una tabla, pues, a modo de resumen también del tratamiento antimicrobiano de la endoftalmitis bacteriana. Entonces, una tabla muy resumida de, pues, como no, de todo, de las rutas y las dosis, de los efectos secundarios, pues, por ejemplo, eso no lo hemos hablado, de la ceftazidima que les recomendaba, pues, los efectos secundarios es cataratas, desprendimiento de retina, hemorragias de pífora, sensación de cuerpo extraño, dolor, la ceftriaxona o la ceftazidima, que también está recomendada, pues como efectos secundarios son náuseas, vómitos, diarrea, alergias cruzadas cuando se está usando con otros antibióticos. Y en esta tabla también nos dice cómo sus usos o los agentes, los microbios en los que también actúa, pero pues eso ya lo hablamos. Y esta es la otra parte de la tabla, es que era muy grande. Entonces, como les comentaba, en la parte sistémica lo que se recomienda son las fluoroquinolonas. Entonces, acá también los explica todo. Entonces, los invito pues como a resumen de todo lo que vi para que lo lean. Dale, ¿te quieres decir? Bueno, entonces, en cuanto al pronóstico, que lo que nos importa es el resultado visual que vaya a tener el paciente, pues depende de varias variables. Primero, de la naturaleza de la endoftalmitis. Entonces, se ha descrito que los pacientes que tienen mejor pronóstico es en los casos de un escenario postquirúrgico con cultivo negativo, y en situaciones bacterianas y fúngicas endógenas, esas sí tienen muy mal pronóstico. También dependemos del organismo que esté afectando o que esté produciendo la infección, que pues ya los hablamos, sobre todo el Streptococcus bacillus y Pseudomonas y Candida llevan a un muy mal pronóstico, y también el tiempo hasta el inicio del tratamiento adecuado. Entonces, en el estudio EBC, que es el que les comentaba que es viejito, la vitrectomía temprana también resultó en tres escenarios. Primero, la probabilidad de lograr más de 20/40, que fue casi en el 33% de los casos, lograr más de 20/100, que fue en el 56% de los casos, y la probabilidad de empeoramiento, que es un ceguera legal, porque ya estamos en 20/200, que fue el 20% de los pacientes. Y pues la estabilidad sistémica del paciente. Lo que más debemos evitar y lo que no más nos habla de un mal pronóstico es cuando ya tenemos panoftalmitis, que es la inflamación de todas las capas del globo ocular, que en ese momento pues ya estaríamos bajo un muy mal pronóstico. Y en cuanto a las complicaciones, pues podemos tener todas estas. El paciente que no se le detecte a tiempo, que no se le trate esta urgencia a tiempo, puede terminar en la panoftalmitis que les contaba, en glaucoma, en celulitis orbitaria, propagación intracraneal, septicemia, pérdida de la visión, que es lo que
tratamos de evitar la tisis, hipotonía, ojo ciego doloroso, y es por eso que debemos explicarle a los pacientes los signos de alarma, como el dolor, el enrojecimiento ocular, la visión borrosa después de que le damos el alta y que ya tomó inicie el tratamiento, la detección temprana y los tratamientos oportunos que son fundamentales para evitar estas complicaciones. Listo, ahora para finalizar vamos a hablar un poquito de cómo prevenirlo. Entonces, la prevención en cirugía ocular básicamente es la antisepsia obligatoria con povidona yodo en piel y párpados al 10% y en fondo de saco y la conjuntiva 5%. Esto tiene que ser con un tiempo de contacto adecuado, lo que recomiendan es de 30 a 60 segundos en la superficie ocular, pero nunca menos de 30 segundos. También en esto se aíslan las pestañas con un blefarostato que básicamente pues alrededor vamos a tener el campo estéril. Entonces una vez pongamos el blefarostato se debe evitar tocar el margen palpebral y las pestañas. Adicionalmente se debe evitar el gel antiséptico antes, ya que este puede reducir la eficacia del mismo y si se llegase a utilizar el gel se debe aplicar antes de la incisión. Adicionalmente, se debe optimizar la técnica. Entonces, en herida estanca o sin fuga, lo que debemos minimizar es la manipulación intraocular y el tiempo quirúrgico. Y como alternativa, si en dado caso povidona yodo está contraindicado o tiene alguna reacción alérgica, también podríamos utilizar clorexidina acuosa del 0,05 al 0,1%, la no alcohólica. Sin embargo, esta es una evidencia emergente y se debe utilizar con precaución. Dale, siguiente. Bueno, entonces acá básicamente, ahorita en un momento vemos el video, pero acá básicamente es la profilaxis antibiótica en la cirugía de la catarata. Entonces, el estándar con mayor evidencia es la cefurioxima intracameral, que es 1 miligramo sobre 0,1 mililitros al cierre. Esto básicamente es el gol estándar y va a reducir significativamente la endoftalmitis. Como alternativa, cuando los betalactámicos están contraindicados o no están disponibles, podemos usar moxifloxacino intracameral. Esto es una evidencia off-label, es básicamente una evidencia observacional según los protocolos locales. Y algo que debemos recordar y que es muy importante es que la vancomicina no está recomendada de rutina por riesgo de una hemorragia retiniana que puede llegar a ocurrir posterior al uso de esta vancomicina. Como antibióticos pre y postoperatorios, es importante recordar que estos no van a sustituir la intracameral y que no han logrado evidenciar reducir la endoftalmitis. Ahora sí, si quieres, dale play al video. Listo. Entonces eso básicamente lo que resume es todo el procedimiento que se debería realizar, tener el campo estéril, aislar las pestañas con el blefarostato, usar la antisepsia obligatoria con povidona yodo, optimizar la técnica, obviamente pues esto ya depende pues del cirujano, minimizar la manipulación intraocular y el tiempo quirúrgico. Y dale siguiente. Ya por último, la prevención en inyecciones intravítreas. Entonces, povidona yodo al 5% antes de la inyección. En fondo de saco va a ser el margen palpebral antes de las inyecciones intravítreas. Entonces, sin antibióticos tópicos, porque esto no disminuye el riesgo y va a favorecer la resistencia. También pues existe la técnica que se llama no tocante, que es básicamente el blefarostato pues está estéril y después de que se ubica no hay que tocar las pestañas, los párpados ni el bisel. Adicionalmente pues se debe hacer con mascarilla, también se debe evitar hablar durante la inyección, ya que pues esto va a reducir notablemente la contaminación por gotitas. En cuanto a la anestesia o el gel,
aplicar antes de cualquier GER. Si se usa, se debe reaplicar inmediatamente antes de la inyección. Y ya por último, la clorexidina acuosa en 0,05 a 0,1% va a ser la opción alternativa en dado caso que esté contraindicada el anterior. Se deben vigilar también los antecedentes de hipersensibilidad, ya que hay una alerta del FDA para la clorexidina. Y si quieres también le das acá play al video. Entonces, básicamente lo mismo con el blefarostato, lo separan, ponen la povidona yodada al 5%. Ahí le están pidiendo al paciente que mida hacia el lado contrario y ahí ya están haciendo la inyección. Listo, si quieres, dale siguiente. Y ya por último, entre todas les vamos a decir como las conclusiones más importantes de cada una de las partes que presentamos. Entonces, para comenzar, recordar que la enfermedad es de incidencia baja, tiene gran importancia por el riesgo de pérdida visual irreversible, por panoftalmitis y porque puede tener algún riesgo de mortalidad. Los patógenos más prevalentes en Colombia son la Klebsiella y el Staphylococcus aureus, y la más prevalente de todas es la exógena por factores de riesgo como postquirúrgico y algún traumatismo ocular, especialmente por cuerpo extraño. Hay que recordar que hay otros factores de riesgo de importancia que son enfermedades que predisponen a que la persona tenga una infección sistémica como la diabetes mellitus, el consumo de drogas IV e infección con riesgo de diseminación. Listo. Y por parte del diagnóstico, pues recordemos que el diagnóstico oportuno de la endoftalmitis va a requerir reconocer la parte clínica, también apoyarse de toda la parte de la historia clínica, los antecedentes que les mencionamos, y apoyarse adicionalmente de estudios como lo es la ecografía y la microbiología al mismo tiempo. La prevención, pues con antisepsia adecuada, la profilaxis antibiótica en la cirugía ocular y en las inyecciones intravítreas, pues va a ser la principal estrategia y la más efectiva para lograr evitar esta complicación. Y eso es todo. Muchas gracias.